El general Arthur Sterling había enfrentado fuego enemigo sin pestañear, pero el silencio en el quirófano 4 era ensordecedor. Sangrando por una herida irregular de metralla que amenazaba con terminar su carrera, le había gritado al director del hospital, exigiendo únicamente al mejor cirujano de todo el estado. Esperaba a un veterano canoso. Esperaba deferencia. Lo que no esperaba era a la mujer que atravesó las puertas dobles, encajándose guantes de látex, con una precisión aterradora. Cuando sus fríos ojos azules se cruzaron con los de él, al general se le fue el color de la cara. El monitor cardíaco se disparó violentamente. No es que solo la conociera. Le había destruido la vida 10 años atrás, o eso creía. Las puertas automáticas del Mercy General Hospital no se limitaron a deslizarse. Prácticamente parecieron salirse de sus rieles por la fuerza bruta del séquito que irrumpió. Eran las 2 de la mañana. En Seattle llovía con tanta intensidad que ahogaba el ruido de la ciudad, pero nada podía ahogar el caos que estallaba en la bahía de urgencias. «Despejen el pasillo ahora mismo. ¡Muévanse!». El grito provenía de un enorme agente de policía militar. El uniforme empapado le pegaba al cuerpo. El rostro era una máscara de pánico y agresividad. Detrás de él, escoltada por 4 guardias armados, una camilla avanzaba a toda velocidad con urgencia frenética. Encima yacía un hombre que parecía menos un paciente, y más un león herido listo para morderle la garganta a cualquiera que se atreviera a ayudarlo. El general Arthur Sterling, el martillo de hierro del Pentágono. Un hombre cuya brillantez táctica solo era comparable con su arrogancia legendaria. «¡Quítenme las manos de encima, inútiles incompetentes!», rugió Arthur apartando de un manotazo la mano de un residente joven que intentaba presionar su costado. El uniforme de gala del general estaba rasgado y manchado de un rojo oscuro desde la cadera hacia abajo. Un accidente de entrenamiento con un explosivo prototipo que falló había enviado una esquirla de titanio dentada directamente a su arteria ilíaca pélvica. Era un golpe mortal si no se manejaba a la perfección, y Arthur lo sabía. «Señor, está perdiendo sangre rápidamente», tartamudeó el residente, el Dr. Lewis, con las gafas deslizándose por la nariz. «Necesitamos...». «No me importa lo que necesiten». Arthur apretó los dientes. El dolor le nublaba la vista. Agarró al residente por el cuello de la pijama quirúrgica y lo tiró hacia abajo. «Necesito al mejor. ¿Me oyes? Me prometieron el mejor centro de trauma de la costa oeste. ¿Dónde está el jefe de cirugía? ¿Dónde está la leyenda?» El doctor Henry Cole. El director del hospital llegó corriendo por el pasillo aferrando una carpeta. Parecía como si lo hubieran despertado de un sueño profundo. La corbata le quedaba torcida. General Sterling jadeó Cole, indicándoles a las enfermeras que prepararan la sala de trauma. 1. Lo tenemos. Vamos a estabilizarlo. «¿Estabilizarme?», se burló Arthur haciendo una mueca cuando la camilla golpeó un bache. «Si pierdo esta pierna, Cole, voy a enterrar este hospital en tantas demandas que hasta sus nietos las van a pagar. No lo quiero a usted. Quiero al especialista, al que me mencionó el senador la mano fantasma, el que arregla lo que no se puede arreglar». El Dr. Cole se quedó inmóvil una fracción de segundo, intercambiando una mirada nerviosa con la enfermera jefe Sarah. «General», dijo Cole, bajando la voz, «la cirujana a la que se refiere no está disponible para traumas rutinarios». «Ella es...». Arthur lo interrumpió con los ojos entornados a pesar de la agonía. «No me importa si es hombre-mujer o un maldito robot. Tráiganlo aquí». Los monitores conectados a Arthur empezaron a aullar. Su presión arterial caía. 80/50. Se estaba desangrando por dentro. «Traigan a la doctora Mitchell», ladró Cole a Sarah. «Páginela. Anulen con código rojo». Sarah dudó. «Dr. Cole, acaba de terminar una reconstrucción de 12 horas. Está en la sala de descanso», dijo específicamente. «¿Te parece que me importa su descanso?», sisió Cole secándose el sudor de la frente. «Si el general muere en mi piso, estamos acabados. Trae a Clara Ara ahora». 3 pisos más arriba, en una sala de descanso con luz tenue que olía a café rancio y antiséptico,
La doctora Clara Ara Mitchell estaba sentada mirando la lluvia golpear el vidrio de la ventana. Tenía 34 años, pero sus ojos cargaban el cansancio de alguien que hubiera vivido 3 vidas. Su cabello rubio estaba recogido en un moño desordenado y práctico, y sus pijamas quirúrgicos estaban limpios, aunque sus manos todavía sentían la sensación fantasma de la sangre tibia de su último paciente. No era solo una cirujana. En la comunidad médica era un mito. Era a quien llamaban cuando los libros de texto se quedaban sin respuestas. Pero antes del título, antes de los reconocimientos y del apodo de mano fantasma, había sido otra cosa la teniente Clara Ara Mitchell, 4º Batallón de Apoyo de Combate. Cerró los ojos, y por un segundo ya no estaba en Seattle. Estaba de vuelta bajo el calor abrasador de la provincia de Kandahar. Podía oler el caucho quemado, el matiz metálico de la sangre, y escuchar los gritos, en particular los gritos de hombres abandonados por un comandante que eligió la gloria por encima de la seguridad. El buscapersonas vibró sobre la mesa, sacudiéndose con violencia contra el fórmica. Ella lo ignoró. Volvió a vibrar una y otra vez. Luego sonó su teléfono personal. Era Cole. Clara Ara contestó la voz áspera. «Henry, te dije que estoy fuera de turno. A menos que le hayan disparado al presidente, no me llames». «Clara Ara, escúchame», la voz de Henry temblaba. «Es un VIP alto mando militar, herida grave de metralla en la ilíaca con compromiso vascular. Se niega a recibir tratamiento de cualquiera que no sea el mejor cirujano. Está inestable». Clara Ara se frotó las sienes. Militar. Un nudo helado se le cerró en el estómago. Había pasado 10 años evitando al ejército. Había cambiado de especialidad, cambiado de ciudad y enterrado su pasado bajo capas de éxito civil. «Envíenlo al hospital de veteranos». «Ya no hago saludos, Henry». «Clara Ara, por favor», suplicó Henry. «Es difícil. Está amenazando con cerrarnos. Es el general Arthur Sterling». El nombre la golpeó como un puñetazo. Clara Ara dejó de respirar. El teléfono pesó en su mano. La lluvia afuera pareció detenerse. Arthur Sterling, el hombre que la había sometido a consejo de guerra por salvar a un niño local, en lugar de asegurar un contenedor de suministros. El hombre que le había arrancado el rango, la había humillado frente a su pelotón, y la había llamado una sentimental peligrosa que no merecía llevar uniforme. Él fue la razón por la que dejó el servicio en desgracia pese a haber salvado decenas de vidas. Él era la razón de sus pesadillas. «¿Clara, sigues ahí?», preguntó Henry. Una calma lenta y aterradora la inundó. Era la calma que precede a un huracán. «Aquí estoy», susurró Clara Ara poniéndose de pie. Caminó hasta su casillero y sacó un gorro quirúrgico limpio. «Preparen el quirófano, Henry. Dígale al general. Dígale que lo mejor está en camino». Abajo en el área de trauma reinaba el caos. Arthur Sterling luchaba contra la anestesia. Deliraba por la pérdida de sangre, pero se aferraba a la conciencia con pura fuerza de voluntad. Agarró la muñeca de una enfermera que intentaba canalizarle una vía. «Dije que esperaran al cirujano», rugió con la voz debilitándose. «Señor, está entrando en shock», gritó la enfermera. Las puertas dobles silbaron al abrirse. La sala quedó en silencio. Clara Ara entró. No corrió. No se apresuró. Se movió con una gracia depredadora, las manos en alto recién lavadas. Llevaba una mascarilla que le cubría la mitad inferior del rostro y el gorro quirúrgico bien bajo. Solo se veían sus ojos. «Estado», ordenó. Su voz era de acero. Cortó el pánico de la sala como un bisturí. El doctor Lewis dio un salto. «Doctora Metralla en el cuadrante inferior izquierdo. La presión es 70/40. Necesitamos pinzar la arteria de inmediato». Clara Ara se acercó a la mesa. Miró al hombre que se retorcía en la camilla. Se veía mayor de lo que ella recordaba. Más canoso, pero la arrogancia grabada en las líneas de su rostro era exactamente la misma. «General Sterling», dijo Clara Ara con voz alta y clara por encima de los pitidos de los monitores. «Si quiere vivir, suelte a mi enfermera y acuéstese». Arthur parpadeó con la visión borrosa.
Entrecerró los ojos hacia la mujer que estaba sobre él. No podía verle el rostro, pero había algo en su voz, algo en la autoridad de su tono que le arañó un recuerdo enterrado muy hondo. ¿Quién? ¿Quién es usted?, jadeó Arthur. Es la mejor. Clara miró el monitor. El ritmo cardíaco era errático. Tomó un sedante de la bandeja. Soy quien decide si sale caminando de aquí o en una bolsa, dijo con frialdad. Se inclinó hacia su oído mientras inyectaba el sedante en el puerto del suero. Y me debes una, Arthur. Los ojos del general se abrieron de par en par. Intentó hablar, intentó incorporarse, pero el fármaco lo golpeó al instante. La cabeza se le fue hacia atrás, los ojos rodaron, y la expresión de confusión y horror incipiente quedó congelada en su rostro mientras se dormía. «Está fuera», dijo Clara alzando la vista hacia el personal atónito. ¿Bisturí? La cirugía duró 6 horas. Fue una obra maestra de reconstrucción vascular. La metralla había rozado la arteria de una forma que lo habría matado en manos de cualquier otro cirujano. Clara trabajó con una velocidad que asustó a los residentes. No habló, no dudó. Reparó el daño que Arthur Sterling había sufrido con las mismas manos que él había declarado una vez no aptas para el servicio. Cuando terminó, Clara se quitó la bata y los guantes ensangrentados. Salió del quirófano dejando al doctor Lewis cerrar. Fue al lavabo y se echó agua fría en el rostro mirándose al espejo. Lo había salvado. La ironía le supo a bilis en la garganta. Había salvado al monstruo. Doctora Mitchell se giró. Era Henry Cole. Parecía aliviado. Está estable en la UCI, dijo Henry. Gran trabajo, Clara. De verdad. Sus asistentes quieren verla. Quieren agradecerle a la heroína. Clara se secó las manos con una toalla de papel, arrugándola hasta hacer una bola apretada. No soy una heroína, Henry. Y no voy a verlo. Tienes que hacerlo, dijo Henry con nerviosismo. Está despierto y está preguntando por ti por nombre. Bueno, no por nombre. Pregunta por la voz. Dice que te conoce. Clara se quedó inmóvil. Había reconocido su voz. Dile que estoy ocupada, dijo Clara, encaminándose hacia la puerta. Clara espera. Henry se colocó frente a ella. No es solo un general. Está siendo evaluado para secretario de defensa. Si te vas ahora se ve mal. Solo entra, revisa sus signos vitales, acepta el cumplido y vete. Por favor, por el hospital. Clara apretó la mandíbula. Podía irse. Debería irse. Pero una parte oscura de ella quería ver su rostro cuando comprendiera exactamente quién tenía su vida en las manos. Quería ver romperse el martillo de hierro. «¿Está bien?», dijo Clara con los ojos centelleando. «Lo veré». Caminó hacia la UCI. El pasillo parecía estirarse sin fin. Afuera de la suite privada del general, 2 guardias armados estaban firmes. Se apartaron al verla acercarse, intimidados por el aura que proyectaba. Empujó la puerta y entró. La habitación estaba en silencio, llena del zumbido rítmico del soporte vital. El general Arthur Sterling yacía en la cama pálido y débil, pero con los ojos abiertos. Miraba el techo, la mente trabajando claramente a través de la niebla de la anestesia. Al oír la puerta giró la cabeza. Clara estaba al pie de la cama. Ya no llevaba mascarilla. Su rostro era completamente visible. La cicatriz en su barbilla, recuerdo de una bomba en una carretera de Irak, captó la luz. Arthur entrecerró los ojos. Miró sus pijamas quirúrgicos, luego su cara. Parpadeó una vez, 2 veces. El color que había vuelto a su rostro se esfumó de golpe. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Intentó incorporarse, y el monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido. Bip, bip, bip. Enfermera Mitchell susurró el nombre sonando extraño e imposible en su lengua. Clara cruzó los brazos sobre el pecho. No sonrió. No saludó. «Ahora es doctora Mitchell, general», dijo con una voz suave y peligrosa. «Y creo que está en mi cama». Arthur la miró fijamente. El recuerdo de una tienda polvorienta en el desierto chocó con la realidad estéril de la habitación del hospital. Miró a la mujer a la que había sometido a consejo de guerra, a la mujer que había arrojado como basura,
dándose cuenta de que era la única razón por la que aún respiraba. Imposible, murmuró negando con la cabeza. Yo te quité las credenciales. Estabas acabada. Lo estaba, dijo Clara, dando un paso lento hacia él. Pero el karma tiene una forma curiosa de regresar. No, Arthur, verás, me expulsaste del ejército por ser demasiado emocional para salvar vidas. Y sin embargo, aquí estás vivo gracias a mí. Se inclinó sobre la baranda de la cama, su rostro a centímetros del suyo. Pero no te pongas demasiado cómodo, general. Salvarte fue la parte fácil. Ahora viene la factura. El silencio en la suite de la UCI era más pesado que el delantal de plomo que Clara usaba durante las radiografías. El general Arthur Sterling la miró fijamente, el rostro convertido en un caleidoscopio de emociones: sorpresa, reconocimiento, miedo. Y finalmente, una rabia impotente que hervía. Tú, roncó Arthur, recuperando una fracción de su antiguo mando pese a la debilidad. Se suponía que estarías trabajando en una clínica de un centro comercial en Idaho o en prisión. Me aseguré de ello. Clara no se inmutó. Tomó su historial y revisó los signos vitales postoperatorios con deliberada indiferencia. Y estoy segura de que dormiste tranquilo pensando eso, Arthur. Pero el talento tiene una forma de sobrevivir incluso cuando hombres poderosos intentan estrangularlo. Hizo clic con el bolígrafo y anotó algo. La frecuencia cardíaca está elevada. Intente calmarse, general. Sería una pena reventar los puntos y arruinar mi obra de arte. Fuera, siseó Arthur. Tanteó el botón de llamada en la baranda de la cama. Quiero a Cole. Quiero a mi escolta. Tráiganme al coronel Reed. Aquí estoy, general. La puerta se abrió de golpe y entró el coronel James Reed. Reed era la mano derecha de Arthur, un hombre que parecía tallado en granito y carente de alma. Sostenía un maletín, los ojos recorriendo la habitación en busca de amenazas. Al ver a Clara se detuvo. No la conocía, pero reconoció de inmediato la tensión en el ambiente. «Señor, ¿hay algún problema?», preguntó Reed, colocándose entre la cama y Clara con la mano descansando instintivamente cerca de la cadera, aunque no iba armado en el hospital. «Sáquela de aquí», ordenó Arthur, señalando a Clara con un dedo tembloroso. «Está comprometida. Es una amenaza para la seguridad nacional. Quiero un nuevo cirujano ahora». Reed se volvió hacia Clara con expresión plana. «Doctora, ha oído al general. Aléjese del paciente». Clara soltó una carcajada seca y sin humor. No se movió ni un centímetro. En cambio, recorrió a Reed de arriba abajo con la expresión aburrida de una maestra lidiando con un niño malcriado. «¿Coronel?» «¿Verdad?», dijo Clara. «Si me aparto, su jefe pierde la pierna izquierda en menos de una hora. Quizá la vida antes del amanecer». Reed entrecerró los ojos. «Eso suena a amenaza». «Es un pronóstico médico», replicó Clara con firmeza. «La reconstrucción vascular que realicé es propietaria. Es una técnica que desarrollé yo. Los matices del injerto, las microsuturas específicas utilizadas. No hay otro cirujano en este hospital, demonios, en todo este estado, que sepa manejar el cuidado postoperatorio. Si alguien más toca esa pierna, desencadenará un coágulo. El coágulo viajará a los pulmones, embolia pulmonar. Fin del juego». Dio un paso al frente, obligando a Reed a retroceder. «Así que adelante», dijo Clara señalando la puerta. «Llame al doctor Cole, llame al presidente si le da la gana. Despídame. Pero cuando el general Sterling sea amputado porque su ego no pudo soportar a una mujer a la que perjudicó, explíquele eso a la prensa». Arthur palideció. Conocía a Clara. Sabía que pese a su insubordinación años atrás, nunca mentía sobre hechos médicos. Era técnicamente brillante. Por eso la había odiado. Era brillante y no le tenía miedo. «Baje las armas, Reed», susurró Arthur hundiéndose en las almohadas. La lucha se le escapó del cuerpo, reemplazada por una mirada fría y calculadora. «Señor». Reed parecía confundido. «He dicho que baje las armas», ladró Arthur haciendo una mueca cuando el dolor le atravesó la cadera. «Ella se queda por ahora». Clara sonrió de medio lado mientras comprobaba el goteo del suero. Decisión acertada.
Arthur miró a Reed. «Abra el maletín. Entréguele los papeles». Reed dudó, luego colocó el maletín sobre la mesa auxiliar. Abrió los cierres y sacó un documento grueso. «Procedimiento estándar para personal de alto nivel, doctora. Un acuerdo de confidencialidad. Le prohíbe hablar del estado del general, su ubicación o cualquier interacción personal que tenga con él». Los ojos de Arthur se clavaron en Clara Hara. «Y quiero un anexo», añadió. «No hablará de nuestra relación previa. Si menciona el Consejo de Guerra, el 4º Batallón o Kandahar, a cualquiera personal prensa o su terapeuta, haré trizas su licencia médica. Ya lo hice una vez. Lo haré de nuevo». Clara Hara miró los papeles. No los tomó. «No firmo nada sin mi abogado». Clara Hara mintió. No tenía abogado, pero sabía que Arthur temía los litigios. «Esto no es una negociación», gruñó Reed. «Todo es una negociación, coronel», dijo Clara Hara en voz baja. «Usted me necesita para salvar al Martillo de Hierro y que pueda convertirse en secretario de defensa. ¿Yo? Bueno, yo no necesito nada de usted. Soy la jefa de cirugía de trauma. Tengo estabilidad. Tengo una reputación que ya no puede tocar». Se inclinó hacia Arthur, ignorando por completo a Reed. «No voy a firmar su NDA, Arthur, porque no necesito un papel para ser profesional. Cumplo con las leyes de confidencialidad. No le diré a la prensa nada sobre su condición médica». Hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara. «Pero si vuelve a amenazarme», susurró, «si intenta intimidar a mi personal, o si trata a este hospital como su cuartel personal, quizás se me escape accidentalmente decirle a un reportero que el gran general Sterling lloró por su madre cuando lo estaba durmiendo la anestesia». El rostro de Arthur se tornó de un rojo violento. No se atrevería. «Pruébeme», dijo Clara Hara enderezándose. «No soy la teniente que rompió hace 10 años. Soy la doctora que es dueña de su arteria femoral. Compórtese». Se dio media vuelta y caminó hacia la puerta. «Revise sus signos vitales cada 15 minutos, Reed. Si se pone azul, presione el botón rojo. Estaré en la cafetería». Cuando la puerta se cerró con un clic, Arthur tomó un vaso de agua de la bandeja y lo lanzó contra la pared. Se hizo añicos. El agua resbaló por la pintura como lágrimas. «Averigüen todo sobre ella», escupió Arthur, hirviendo de rabia. «¿Con quién habla? ¿Dónde vive? Si pone un solo pie fuera de la línea, la destruimos otra vez». A la mañana siguiente, el Mercy General Hospital estaba sitiado. No por un ejército enemigo, sino por algo mucho peor, el ciclo informativo de 24 horas. Furgonetas de noticias bloquearon la entrada de ambulancias, antenas satelitales, apuntando al cielo gris de Seattle como morteros. El titular estaba en todas partes. El general Sterling herido en accidente de entrenamiento. Cirugía heroica salva al nominado a secretario de defensa. Dentro del hospital, la administración estaba en pánico. El doctor Henry Cole sudaba a través de su segunda camisa del día. «Clara Hara, tienes que hablar con ellos», rogó Henry, persiguiéndola por el pasillo. CNN, Fox, la BBC. Todos quieren un comentario del cirujano misterioso. El equipo de relaciones públicas del general dice que es buena imagen. Clara Hara se detuvo en el puesto de enfermería firmando una requisición de medicamentos. «No». «Clara Hara, por favor», suplicó Henry. «El hospital lo necesita. Los donantes están mirando. Solo una declaración simple, el general descansa cómodamente. La cirugía fue un éxito. Nada más». Clara Hara estampó la carpeta contra el mostrador. «No soy un accesorio, Henry, y desde luego no soy un accesorio para él». «Doctora Mitchell», dijo una voz a sus espaldas. No era un médico. Era un hombre con una gabardina impecable, sosteniendo una credencial de prensa que lo identificaba como corresponsal senior del Washington Post. Tenía un rostro que inspiraba confianza, lo que significaba que era peligroso. «Robert Kane», dijo el hombre extendiendo la mano. «Disculpe la emboscada dentro de la zona segura, pero tengo cierta habilidad con los guardias de seguridad». Henry parecía a punto de desmayarse. «Señor, esta es un área restringida». Kane ignoró a Henry
y fijó su mirada intensa en Clara Ara. Usted es la doctora Clara Ara Mitchell, primera de su promoción en Johns Hopkins, jefa de cirugía de trauma, y anteriormente, la teniente Clara Ara Mitchell, Ejército de los Estados Unidos. Fecha de baja agosto de 2015. Motivo deshonrosa. El pasillo quedó mortalmente silencioso. Las enfermeras dejaron de teclear. La boca de Henry quedó abierta. Clara Ara sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda, pero su rostro permaneció como una máscara de piedra. Se giró lentamente para enfrentar a Kane. Ha hecho su tarea, señor Kane. Siempre lo hago. Kane sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Es una historia fascinante. Una enfermera de combate condecorada sometida a consejo de guerra por cobardía e insubordinación durante una misión crítica de suministros. El oficial al mando en ese momento, el mayor Arthur Sterling, el mismo hombre al que acaba de coser durante 6 horas. Kane dio un paso más cerca bajando la voz. Vaya coincidencia, doctora. O no, algunos lo llamarían justicia poética, otros conflicto de intereses. Clara Ara vio la trampa de inmediato. Si entraba en el juego, ella se convertía en la historia. Si mostraba ira, validaba la etiqueta de inestable que Arthur le había colgado años atrás. «Atendía a un paciente, señor Kane», dijo Clara Ara con tono sereno. El nombre en la historia clínica no cambia la anatomía de la lesión. Ese es el juramento que hice. Un juramento mejor añadiría que el que hacen algunos soldados. Las cejas de Kane se alzaron. Eso es un comentario sobre el servicio del general Sterling. Es un comentario sobre su pregunta, replicó Clara Ara esquivando. Ahora, a menos que tenga una emergencia médica, le sugiero que abandone mi planta, antes de que haga que seguridad lo retire de forma quirúrgica. Kane soltó una risa baja mientras retrocedía. ¿Me voy? Pero, doctora Mitchell, tengo fuentes que dicen que el informe oficial de aquella misión de suministros en 2015 tenía algunas páginas faltantes, específicamente las páginas sobre las víctimas civiles que ordenó el martillo de hierro. Si alguna vez quiere dejar constancia de la verdad, aquí tiene mi tarjeta. Deslizó una tarjeta blanca en el bolsillo de sus pijamas quirúrgicos y se alejó silbando. Clara Ara quedó inmóvil. Sentía la tarjeta arder contra su pecho. Tenía la prueba. Había guardado los registros digitales de aquella noche en una unidad cifrada durante 10 años. Nunca los había usado por miedo a las represalias. Clara Ara, susurró Henry con el rostro aterrorizado. ¿De qué estaba hablando? ¿Baja deshonrosa? Fue hace mucho tiempo, Henry, dijo Clara Ara con la voz hueca. Olvídalo. Doctora Mitchell, código azul. UCI 4. La megafonía estalló rompiendo el momento. Era la habitación de Arthur. Clara Ara no pensó. Corrió. Irrumpió en la suite de la UCI y encontró el caos. El coronel Reed le gritaba a una enfermera. Arthur se retorcía en la cama jadeando el rostro, volviéndose morado. Los monitores chillaban. ¿Qué pasó?, gritó Clara Ara apartando a Reed de un empujón. Acaba de empezar a convulsionar, lloró la enfermera. Le administré los analgésicos que usted ordenó y 2 minutos después, Clara Ara miró el monitor. ¿Anafilaxia o reacción? ¿Qué le dieron?, exigió. Morfina 5 miligramos. No es alérgico a la morfina, replicó Clara Ara con dureza. Tomó una linterna y forzó los párpados de Arthur. Las pupilas eran puntiformes. Revisen la bolsa, ordenó. Agarró la bolsa de suero colgada del soporte. Estaba etiquetada como morfina, pero el líquido tenía un tinte leve apenas visible. Corten la infusión. Clara Ara seccionó la línea con tijeras de trauma. Tráiganme naloxona y epinefrina ya. Le han administrado otra cosa. Comenzó las compresiones torácicas. Vamos, hijo de... Gruñó presionando el pecho de Arthur. No te mueres conmigo. No todavía. No hasta que yo lo diga. Arthur boqueó. La espalda se le arqueó sobre el colchón. Aspiró un aliento áspero, los ojos abriéndose de par en par por el terror. Miró hacia arriba, y lo primero que vio fue a Clara Ara sobre él, como un ángel vengador. «Quédate conmigo», ordenó Clara Ara con las manos firmes sobre sus hombros. «Respira».
Mientras el equipo de reanimación entraba corriendo para estabilizarlo, Clara miró hacia el cesto de basura. Vio un pequeño vial vacío que no pertenecía a la farmacia del hospital. Miró al coronel Reed. El coronel no miraba a Arthur. Miraba al suelo con la mandíbula tensa. Una comprensión helada golpeó a Clara. Esto no era un error médico. Alguien había intentado matar al general. Y dentro de esa habitación cerrada, solo unas pocas personas tenían acceso. Arthur estabilizó la respiración superficial. Apretó la muñeca de Clara las uñas clavándose en su piel. No podía hablar, pero sus ojos estaban abiertos de par en par suplicantes. La arrogancia había desaparecido. Solo quedaba el miedo crudo de un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba rodeado de lobos. Clara se inclinó y acercó los labios a su oído rozándolo, para que solo él pudiera oírla. Alguien acaba de intentar provocarte una sobredosis, Arthur. ¿Y no fui yo? Se apartó, miró a Reed y luego volvió a mirar a Arthur. Parece que no soy la única a la que te has ganado como enemiga, pero ahora mismo soy la única que te mantiene con vida. Arthur la miró fijamente con lágrimas de shock asomándole en los ojos. Asintió con un movimiento apenas perceptible. Clara se incorporó y se volvió hacia la sala. Despejen la habitación. Coronel Reed, usted también. Espere en el pasillo. Me quedo con el general, protestó Reed. ¿Si se queda?, dijo Clara bajando la voz hasta un susurro letal. Llamo a la policía y mando a analizar esa bolsa de suero en busca de huellas. ¿Quiere eso, coronel? El rostro de Reed quedó en blanco. Miró a Clara durante un largo segundo, y luego asintió una sola vez. Estaré afuera. Cuando la habitación quedó despejada, Clara miró hacia abajo al hombre que había arruinado su vida. Estaba roto, aterrorizado e indefenso. Bienvenido a mi mundo. Arthur susurró. Ahora dime todo. La pesada puerta de la suite de la UCI se cerró con un clic, pero para el general Arthur Sterling, se sintió menos como un refugio y más como un ataúd. Temblaba no por el dolor de la pierna, que era un fuego sordo y palpitante, sino por la adrenalina de un hombre que acababa de mirar a la muerte a los ojos y había reconocido al asesino. Clara se colocó junto a la ventana, observando a través de las persianas. Ya había inutilizado la cámara interna de la habitación con un trozo de cinta quirúrgica. Habla, dijo Clara sin darse la vuelta. ¿Por qué tu propio jefe de gabinete acaba de intentar detenerte? El corazón, Arthur luchó por incorporarse el rostro ceniciento. Agua roncó. Clara fue al lavabo, llenó un vaso de plástico y se lo entregó. Él bebió con avidez, derramando parte sobre la bata del hospital. Era una imagen patética, el martillo de hierro, un hombre que había decidido el destino de naciones con un trazo de pluma, ahora incapaz de sostener un vaso sin temblar. Reed no es solo un jefe de gabinete, susurró Arthur con la voz afilándose. Es un controlador. Trabaja para Blackwood Defense, los contratistas que fabricaron el explosivo prototipo que me trajo aquí. Los ojos de Clara se estrecharon. El accidente de entrenamiento. No fue un accidente, dijo Arthur con amargura. Descubrí que los chips de guiado eran defectuosos, importaciones baratas. Iban a matar soldados en el campo para ahorrar unos cuantos millones en fabricación. Amenacé con cancelar el contrato. Le dije a Reed que iba a comparecer ante el Comité de Supervisión del Senado la próxima semana. Rió un sonido sibilante. Pensé que era intocable. Pensé que el uniforme me protegía. Pero el dinero no respeta rangos. Clara lo miró fijamente. Así que intentaron matarte en el campo. Fallaron. Entonces te enviaron aquí y Reed debía terminar el trabajo en silencio. Una complicación durante la cirugía o una embolia repentina y lo habría conseguido. Arthur la miró buscando algo en sus ojos. Si no hubieras estado vigilando. Clara cruzó los brazos. No creas que lo hice por ti, Arthur. Lo hice porque no permito que asesinos operen en mi hospital. No importa el motivo, dijo Arthur. Él sabe que falló. Está afuera ahora mismo, probablemente llamando a un equipo de limpieza. No puede permitirse que despierte mañana. Si testifico, Blackwood pierde miles de millones.
Quemarán este hospital para llegar hasta mí. Arthur intentó sacar las piernas de la cama, pero el dolor lo hizo gritar. Se desplomó hacia atrás respirando con dificultad. Necesito una línea segura, jadeó. Necesito llamar al general Vance en el Pentágono. Es el único en quien confío. Los teléfonos de esta habitación están intervenidos, dijo Clara con calma. Y si sales de aquí, Reed te verá. No puedes caminar. Estás atrapado, general. Arthur cerró los ojos, la derrota cayendo sobre él. Entonces estoy muerto. ¿Y tú? Eres testigo. Te matarán a ti también. Clara no parecía asustada. Parecía pensativa. Caminó hasta el armario de suministros y sacó un juego nuevo de pijamas quirúrgicos. ¿De verdad no recuerdas quién soy, verdad, Arthur?, preguntó con suavidad. Arthur abrió los ojos. Recuerdo que eras una teniente, que desobedeció órdenes de asegurar un perímetro, porque querías atender a una niña local atrapada en el fuego cruzado. Pusiste en peligro a la unidad. Salvé una vida. Lo corrigió Clara con la voz de acero frío. Y el perímetro que no aseguré estaba vacío. No había hostiles. Necesitabas un chivo expiatorio porque tu inteligencia era errónea. Necesitabas arruinarme para encubrir tu propia incompetencia. Arthur apartó la mirada. La vergüenza por fin atravesó su armadura. Sabía que tenía razón. Lo había sabido durante 10 años. Sobreviví al desierto, Arthur, dijo Clara arrojándole un paquete de vendas al regazo. Y sobreviví al consejo de guerra. Sobreviví a perder mi carrera, mi pensión y mi reputación. ¿Crees que un par de mercenarios corporativos me asustan? Se acercó a la mesilla y tomó un bisturí deslizándolo en el bolsillo. Nos vamos, anunció. Irnos. Arthur se quedó boquiabierto. No puedo caminar. Y Reed está afuera. No salimos por la puerta principal, dijo Clara. Caminó hasta la pared detrás de la cama donde un panel grande cubría las conexiones de oxígeno y gas. Introdujo un destornillador plano que había tomado de un cajón en la junta del panel y giró con un gemido metálico. El panel se abrió de golpe revelando un conducto de mantenimiento oscuro y estrecho. Este edificio se construyó en los años 50, explicó Clara. Construyeron túneles de servicio detrás de las paredes de la UCI. Para el mantenimiento de tuberías. Conduce al subsuelo a la antigua morgue. Arthur miró el agujero negro y luego la habitación del hospital impecable y de alta tecnología. ¿Quieres que el nominado a secretario de defensa se arrastre por una pared? Quiero que el paciente viva, dijo. Clara tiene 2 opciones, general. Puede quedarse aquí y esperar a que el coronel Reed vuelva con una jeringa llena de cloruro de potasio. O puede confiar en la mujer a la que llamó cobarde. Un golpe fuerte sacudió la puerta. Doctora Mitchell era la voz de Reed, amortiguada pero agresiva. Abra. Tengo órdenes de trasladar al general. Clara miró a Arthur. Se acabó el tiempo. Arthur apretó los dientes, miró la puerta y luego a Clara. Por primera vez en su vida cedió el control. Ayúdeme a levantarme, dijo. El túnel de mantenimiento olía a polvo, óxido y cobre viejo. Era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para los hombros anchos de Arthur, pero Clara avanzaba con soltura arrastrando al general detrás de ella sobre un trineo improvisado que había hecho con una sábana. Arthur estaba en agonía. Cada bache le enviaba descargas de dolor por la cadera, pero mordía una toalla enrollada para no gritar. El sudor le corría por el rostro mezclándose con la mugre del túnel. «Siga moviéndose», susurró Clara con la voz resonando levemente en la oscuridad. «Ya casi llegamos al hueco del ascensor de carga. Te mueves por aquí como una rata», jadeó Arthur intentando sonar despectivo sin lograrlo. «Conozco cada centímetro de este edificio», respondió Clara. Cuando llegué aquí por primera vez trabajé el turno nocturno. Arreglaba la plomería cuando mantenimiento iba lento. Sé cómo fluye la sangre por las tuberías y cómo corre el agua por las paredes. Llegaron a una escotilla de servicio. Clara la pateó y ambos cayeron sobre un suelo de hormigón frío. Estaban en el subsuelo.
El aire era gélido. Esa parte del hospital había sido abandonada 10 años atrás durante una remodelación. Camillas, viejas máquinas de resonancia rotas y pilas de archivadores cubiertos de polvo formaban un laberinto de sombras. ¿Dónde estamos?, preguntó Arthur temblando. Radiología antigua, dijo Clara Hara, ayudándolo a recostarse contra un pilar de concreto. Paredes revestidas de plomo sin señal de celular, pero tampoco firmas térmicas. Si tienen drones o escáneres no pueden vernos aquí. Inteligente, admitió Arthur. Miró su pierna. Estoy sangrando otra vez. Clara Hara se arrodilló y revisó la herida. Se te soltó un punto. Aplica presión. Le entregó una gasa. Necesito encontrar una línea fija. Hay un teléfono de emergencia en la antigua garita de seguridad al final del pasillo. Espera, Arthur le agarró el brazo. El apretón era débil. ¿Por qué haces esto? Me odias. Tienes todo el derecho a dejarme aquí pudriéndome. Clara Hara miró su mano y luego su rostro. Bajo la luz de emergencia sus ojos azules ardían. Porque hice un juramento, Arthur. No hacer daño. Ese juramento significa algo para mí, aunque el tuyo no haya significado nada para ti. Retiró el brazo con suavidad. ¿Y quizá quiero que vivas lo suficiente como para responder por lo que hiciste. No ante un tribunal, sino ante el mundo. Se puso de pie. Quédate aquí. Si oyes pasos y no soy yo, usa esto. Le entregó el bisturí. Arthur miró la pequeña hoja. Era una herramienta de cirujano, no un arma de soldado. Esto es todo. Es lo bastante afilado como para seccionar una arteria corroída, dijo Clara Hara con gravedad. Solo no falles. Clara Hara se internó en la oscuridad con pasos silenciosos. Arthur la vio alejarse y un sentimiento extraño le creció en el pecho, un respeto renuente y doloroso. Se quedó solo en la penumbra durante 5 minutos, escuchando el goteo de una tubería con fuga. Entonces lo oyó. El sonido de las puertas del ascensor, forzándose al abrirse en el extremo opuesto del sótano. Clang. Botas pesadas sobre el concreto, no las zapatillas de Clara Hara. Rastrille en el área, ordenó una voz. Estaba distorsionada por una radio, pero Arthur reconoció la cadencia, era un equipo táctico. Reed dijo que se metieron en las paredes, continuó la voz. Revisen las firmas térmicas. No se puede, señor. Demasiada interferencia por el plomo. Tenemos que hacerlo manualmente. Linternas encendidas. Matar en el acto. El corazón de Arthur martilló contra sus costillas. Apretó el bisturí. Era un blanco fácil. No podía correr. No podía luchar. Vio el haz de una linterna táctica cortar la penumbra barriendo el equipo antiguo. Se acercaba. De pronto, un estruendo resonó desde el lado opuesto de la sala. Una bandeja metálica cayó al suelo con estrépito. «Contacto a la izquierda», gritó un soldado. «¡Muévanse! ¡Muévanse!». Las botas retumbaron alejándose de Arthur hacia el ruido. Arthur comprendió lo que Clara Hara había hecho. Ella había creado una distracción. Los estaba alejando de él. «Está loca», susurró Arthur. «Va a conseguir que la maten». Pero Clara Hara no era solo una distracción. Era una cazadora. En las sombras de la antigua sala de resonancia magnética, Clara Hara aguardó. Sostenía una paleta de desfibrilador en cada mano. Había arrancado la unidad de carga de un carro de emergencias viejo y la había conectado de forma improvisada a una batería de alta capacidad encontrada en mantenimiento. La luz del listo parpadeó en verde. El primer mercenario dobló la esquina con el rifle en alto. Vestía equipo táctico negro y gafas de visión nocturna. No vio a Clara Hara aplastada contra la parte superior de la máquina de resonancia. Cuando pasó por debajo, Clara Hara se dejó caer. Aterrizó sobre su espalda el impacto expulsándole el aire de los pulmones. Antes de que pudiera gritar, ella estampó las paletas sobre la piel expuesta de su cuello, justo por encima del chaleco táctico. ¡Zas! El hombre convulsionó violentamente y cayó como una piedra inconsciente antes de tocar el suelo. Clara Hara rodó a un lado, agarró su radio y su arma corta. Revisó la recámara. Cargada. Objetivo abatido. La radio crepitó. Informe.
Clara presionó el botón de transmisión. No susurró. Habló con su voz de mando, la voz de la teniente Mitchell. Hombre caído, dijo con calma. Ahora están en mi quirófano, muchachos. Y estoy a punto de empezar la amputación. Tiró la radio y se fundió de nuevo con las sombras. De regreso junto al pilar, Arthur oyó la transmisión. Miró a la oscuridad con incredulidad. Una sonrisa sombría y ensangrentada le tironeó la comisura de la boca. «Esa es mi chica», murmuró, pero la victoria fue breve. Corta en la charla tronó la voz de Reed por el sótano. Él mismo había bajado. «Es una sola mujer con un título médico. Ustedes son contratistas de élite. Flanquéenla, sáquenla con gas». Un cilindro se deslizó por el suelo siseando. Gas lacrimógeno. El humo blanco empezó a llenar el sótano con rapidez. Clara tosió subiéndose la parte superior del pijama quirúrgico sobre la nariz. No podía luchar en medio del gas. Tenía que volver con Arthur. Se movió agachada guiándose por la memoria. Encontró a Arthur tosiendo con los ojos llorosos. «Tenemos que movernos». Raspó agarrándolo del brazo. «No puedo», arcó Arthur. «El gas». Arriba, gritó Clara, tirando de él para ponerlo de pie. «Hay una ventilación de escape en el conducto de lavandería». «¡Vamos!». Avanzaron tambaleándose entre el humo. Las balas saltaron contra el concreto a su alrededor. Ping, ping. De pronto un punto láser cortó la neblina y se posó en la espalda de Arthur. Clara no pensó. Giró a Arthur de golpe y lo empujó detrás de un pesado archivador de acero. Una fracción de segundo después, una bala rasgó el aire donde Arthur había estado. Rozó el brazo de Clara, desgarrando la tela y cortando la piel. Ella gritó y cayó hacia atrás. «Clara», gritó Arthur sujetándola. «Estoy bien», apretó los dientes aferrándose al brazo sangrante. «Solo un roce. Sigue moviéndote». Llegaron al conducto de lavandería, una gran abertura industrial usada para la ropa sucia. Conducía hacia la sala de calderas, pero era una caída vertical. «Salta», ordenó Clara. «¿Estás loca?», gritó Arthur por encima del tiroteo. «La ropa está abajo. Es una caída blanda». Los mercenarios se acercaban. Figuras sombrías emergían del humo. Arthur miró el conducto y luego a Clara. Le tomó la mano. Juntos dijo. No esperó respuesta. Tiró de ella consigo y se precipitaron a la oscuridad del conducto, justo cuando una lluvia de balas destrozaba el borde metálico por encima. Cayeron dando tumbos, deslizándose por el túnel de metal resbaladizo, ganando velocidad, hasta... ¡Bum! Aterrizaron sobre una enorme pila de sábanas hospitalarias sucias en la sala de calderas. El aire era caliente y ensordecedor por el rugido de los hornos. Arthur gimió rodando boca arriba. Creo que me rompí la otra pierna. Clara se arrastró hasta él y lo revisó rápido. No solo magullada. Eres duro, viejo. Se revisó el brazo. Sangraba de forma lenta. Ató con fuerza una tira de sábana alrededor. Nos compramos quizás 5 minutos, dijo Clara mirando la pesada puerta de hierro de la sala de calderas. Bajarán por las escaleras. No podemos correr más rápido que ellos, dijo Arthur con voz grave. Necesitamos un arma. Una de verdad. Clara recorrió la sala de calderas. Estaba llena de tuberías de vapor a alta presión, válvulas y productos químicos. Sus ojos se clavaron en la válvula principal de presión del sistema de esterilización del hospital. No tengo un arma, dijo Clara con los ojos brillándole con una idea peligrosa. Pero tengo algo mejor. Física. Señaló la línea principal de vapor justo frente a la puerta. Arthur, ¿sabes disparar?, preguntó entregándole la pistola que había tomado del mercenario. Arthur tomó el arma. La mano le estaba firme ahora. El soldado había vuelto. Nunca fallo. Bien, dijo Clara. Cuando esa puerta se abra, no dispares a los hombres. Dispara a la válvula. Arthur miró la rueda roja de la válvula en la tubería. Estaba rotulado Advertencia vapor sobrecalentado. 400 psi. Arthur asintió lentamente. Entendido. Esperaron.
El picaporte de la puerta de hierro empezó a girar. «Prepárate», susurró Clara agachándose detrás de una barrera de concreto. La puerta se abrió de golpe. El coronel Reed estaba allí flanqueado por 3 hombres. «Fin de la línea general», gritó Reed, levantando su arma. Ahora gritó Clara. Arthur disparó. La bala golpeó el mecanismo de la válvula con precisión perfecta. ¡Boom! La tubería explotó. Un chorro de vapor blanco sobrecalentado estalló con la fuerza de un motor a reacción directamente hacia la puerta. Los gritos fueron inmediatos y espantosos. Reed y sus hombres quedaron envueltos en una nube cegadora y abrasadora, que los lanzó hacia atrás al pasillo. Sus armas repiquetearon contra el suelo mientras se alejaban a trompicones cegados y quemados. «Salgan por la salida trasera», gritó Clara. Agarró a Arthur y salieron cojeando por la puerta de servicio posterior hacia la noche lluviosa de Seattle. Estaban vivos pero al descubierto, y la noche estaba lejos de terminar. La lluvia en Seattle era implacable. Azotaba a Clara y a Arthur mientras se refugiaban detrás de un contenedor en el oscuro callejón de servicio tras el hospital. Arthur estaba pálido. La adrenalina se disipaba y comenzaba a temblar con la llegada del shock. El vendaje improvisado en el brazo de Clara estaba empapado, pero no se quejó. No podemos ir lejos», tartamudeó Arthur castañeteándole los dientes. «Mi pierna está acabada». Clara escaneó el callejón. Las sirenas aullaban a lo lejos cada vez más cerca. ¿Era la policía que venía a ayudar o los contactos de Reed que venían a limpiar el desastre? «No necesitamos ir lejos», dijo Clara, fijando la mirada en un sedán negro estacionado bajo una farola parpadeante a unos 50 metros. «El motor está encendido». «¿Quién es?», preguntó Arthur aferrando la pistola con mano temblorosa. «Nuestra estrategia de salida», dijo Clara. Metió la mano en el bolsillo y sacó la tarjeta de presentación húmeda y arrugada que Robert Kane le había dado antes. Le había enviado un mensaje al número en cuanto entraron en el conducto de lavandería. El texto fue simple: Callejón Norte. «Trae una cámara». «Ahora». Clara levantó el brazo. Los faros del sedán parpadearon 2 veces. «Es el reportero». Arthur sintió que el horror se le encendía por dentro. «Llamaste a la prensa, Clara. Soy un activo clasificado. Si hablo con él, mi carrera se acaba. Me someterán a consejo de guerra por filtrar secretos». Clara lo tomó por las solapas empapadas de la bata y lo acercó. «Arthur, mírame. Tu carrera ya terminó. Reed intentó matarte. Blackwood Defense controla a tus superiores. Lo único que te mantiene con vida esta noche es volverte tan famoso, tan público, que no puedan tocarte sin que el mundo entero esté mirando». Señaló el coche. «Esa cámara es tu escudo. Úsalo». Antes de que Arthur pudiera discutir, la puerta trasera del hospital se abrió de golpe. El coronel Reed salió tambaleándose. Era una pesadilla de ver. El rostro rojo y ampollado por el vapor. El uniforme pegado a la piel. Estaba ciego de un ojo, pero aún empuñaba su arma. 2 mercenarios más salieron detrás de él tosiendo pero operativos. Allí gritó Reed apuntando con su arma al contenedor. «¡Mátenlos! ¡Corran!», gritó Clara. Levantó a Arthur sirviéndole de muleta por el lado izquierdo. Avanzaron cojeando hacia el sedán. «¡Abátanlos!», vociferó Reed alzando el rifle. De pronto, las puertas del sedán se abrieron de golpe. Robert Kane salió, pero no estaba solo. Un camarógrafo con un enorme equipo al hombro saltó fuera. El foco LED se encendió con un resplandor cegador. «Grabando», gritó el camarógrafo. «General Sterling», vociferó Kane proyectando la voz como un maestro de ceremonias. «¿Es cierto que Blackwood Defense acaba de intentar asesinarlo dentro de un hospital estadounidense?» La luz brillante golpeó a Reed y a sus mercenarios. Se quedaron congelados. Eran contratistas de operaciones encubiertas. Operaban en la oscuridad. Ser captados por una cámara de noticias de alta definición en pleno centro de Seattle era su peor pesadilla. La cámara siseó Reed cubriéndose el rostro. «¡Aborten! ¡Aborten! ¡Dispárenles!», argumentó un mercenario.
No en transmisión en vivo, idiota, gruñó Reed. Miró a Arthur y luego al lente que se acercaba a su rostro quemado. Supo que había terminado. Si apretaba el gatillo, ahora no sería solo un asesino, sería el hombre más buscado de Estados Unidos al amanecer. Reed bajó el arma escupiendo sangre sobre el pavimento mojado. Miró a Clara Hara con odio puro. «Estás muerta, Mitchell», articuló con los labios. Entonces los mercenarios agarraron a Reed y se subieron a una furgoneta que los esperaba arrancando a toda velocidad del callejón, justo cuando las primeras patrullas policiales chirriaron al llegar a la escena. Clara Hara y Arthur se desplomaron contra el sedán de Cain. El reportero se acercó corriendo, observando la sangre en sus ropas, con una mezcla de preocupación y entusiasmo profesional. «Supongo que esto es una exclusiva», dijo Cain, señalando al camarógrafo que siguiera grabando. Arthur miró a la cámara. Miró a Clara Hara que sostenía su brazo sangrante, erguida pese al agotamiento. Ella lo había salvado. Había burlado a un equipo de exterminio, navegado un sistema de túneles y convertido a los medios en un arma para salvarle la vida. Arthur enderezó la postura. Miró directamente al lente. «Sí», dijo Arthur, y su voz recuperó la antigua cadencia de hierro. «Quiero hacer una declaración. Quiero hablar de los explosivos defectuosos que mataron a mis hombres. Quiero hablar de la corrupción en el Pentágono. Y quiero hablar de la cirujana que acaba de salvarme la vida». Puso una mano sobre el hombro de Clara Hara. «Se llama la doctora Clara Hara Mitchell, y es la mejor soldado que he conocido jamás». 3 meses después, la sala de audiencias del Senado estaba abarrotada. No cabía un alfiler. El aire acondicionado luchaba en vano contra el calor de los focos de televisión y la presión de la multitud. «General Sterling, por favor, indique su nombre para el registro». Arthur se sentó en la mesa de testigos. Se veía distinto. Caminaba con un bastón. Su pierna izquierda había quedado rígida de forma permanente, pero vestía un traje impecable, no un uniforme. Había renunciado a su comisión al día siguiente del incidente del callejón. Arthur James Sterling dijo al micrófono. «General», comenzó el senador que presidía el comité, asomándose por encima de las gafas. «Hemos revisado las pruebas aportadas por usted y la doctora Mitchell, las grabaciones de audio de la sala de calderas y la evidencia forense de las bolsas de suero manipuladas. Es demoledor». El senador hizo una pausa. «Blackwood Defense se ha declarado en bancarrota esta mañana. Se han presentado imputaciones contra el coronel Reed y otras 12 personas. Pero queda un asunto pendiente». La sala quedó en silencio. «El consejo de guerra de la doctora Clara Hara Mitchell en 2015. Usted fue el oficial que presidió. Afirmó que no era apta para el servicio. ¿Desea modificar esa declaración?». Arthur giró en su silla y miró hacia el fondo de la sala. Clara Hara estaba sentada en la galería. No llevaba pijama quirúrgico. Vestía un sencillo vestido azul marino. Se la veía cansada. Había estado cubriendo turnos dobles por la avalancha de pacientes que llegaban al hospital de la cirujana heroína. Pero también se la veía en paz. Arthur volvió al micrófono. «¿Senador?», dijo con la voz cargada de emoción. «Hace 10 años tomé una decisión basada en la arrogancia. Valoré la obediencia por encima de la moral. Castigué a una teniente por mostrar la humanidad misma que decimos defender». Respiró hondo. «La doctora Mitchell no solo me salvó la vida hace 3 meses, me salvó el alma. Me mostró que la verdadera fortaleza no consiste en obedecer órdenes, sino en hacer lo correcto incluso cuando te cuesta todo». Arthur sacó un papel del bolsillo. «Solicito oficialmente que el Departamento de Defensa borre el expediente de Clara Hara Mitchell, restituya su rango con pago retroactivo completo y le conceda la cruz al servicio distinguido por sus acciones en Kandahar y por sus acciones en Seattle». La sala estalló. Los flashes saltaron como fuegos artificiales. La gente se puso de pie y aplaudió. Clara Hara no aplaudió. Simplemente asintió con una pequeña sonrisa triste rozándole los labios. No quería la medalla, no quería el rango, solo quería que desapareciera la mancha de su nombre. Se levantó en silencio y salió por las puertas traseras mientras los aplausos seguían rugiendo.
Afuera, en las escalinatas del Capitolio, brillaba el sol. Huyendo otra vez, doctora Clara se dio la vuelta. Arthur la había seguido cojeando con fuerza apoyado en su bastón. «Tengo turno en 6 horas», Arthur, dijo ella. «Algunos todavía trabajamos para ganarnos la vida». Arthur se detuvo en lo alto de las escaleras. Se veía viejo y cansado, pero más ligero que en años. «Lo siento», dijo. Fue sencillo. Sin florituras, solo la verdad. «Lo sé», respondió Clara. «¿Y ahora qué harás?», preguntó Arthur. «El ejército te quiere de vuelta. Te ofrecen un mando». Clara rió y negó con la cabeza. «No, he terminado con las guerras, Arthur. Yo curo a la gente. Esa es mi lucha». Bajó unos escalones y se detuvo para mirarlo. «Pero si algún día necesitas un reemplazo de cadera», sonrió con picardía, «llama a otra persona. Soy demasiado cara para ti». Arthur soltó una risa genuina. La vio alejarse, perdiéndose entre turistas y trabajadores de la ciudad. El martillo de hierro había sido roto y forjado de nuevo. Y la mujer que lo sostuvo se marchó no como subordinada ni como víctima, sino como lo único que siempre quiso: ser libre. ¡Qué viaje! De enfermera desacreditada a cirujana que derribó un imperio militar corrupto, la historia de Clara Mitchell demuestra que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. El general Sterling creyó que podía enterrar su pasado, pero aprendió por las malas que nunca hay que subestimar a quien tiene tu vida en sus manos. Es un poderoso recordatorio de que la verdadera fortaleza no tiene que ver con el rango o la autoridad, sino con la integridad, la habilidad y el coraje de hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Si te gustó esta historia de drama médico de alto riesgo y karma definitivo, por favor dale a me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Comparte este video con un amigo al que le encante una buena trama de venganza. Y dime en los comentarios, ¿tú habrías salvado al general gracias a Ross por ver